Presentación, aplicación, contabilidad, costos y presupuestos. El poder de los números. ¿Sabía usted que la contabilidad de costos y presupuestos es el corazón de cualquier empresa exitosa? En este espacio exploraremos cómo identificar, gestionar los costos y presupuestos de su empresa para impulsar el crecimiento y la rentabilidad. No te pierdas esta oportunidad de descubrir el secreto de la rentabilidad. Con ustedes, Nelly Gisette Oliveros Roa, quien les explicará estos temas tan importantes y relevantes. Contenido, introducción, objetivo, importancia, propuesta, planificación y conclusión. Bueno, la contabilidad, el costo y presupuesto son conceptos fundamentales en la gestión empresarial. La contabilidad se refiere al proceso de registrar y clasificar las transacciones financieras de una empresa, mientras que el costo se refiere a los gastos que incurren para producir bienes o servicios. El presupuesto, por lo tanto, es una planificación que establece los ingresos y gastos previos para el periodo determinado. En este sentido, la contabilidad, el costo y presupuesto son las piezas claves y fundamentales para obtener una empresa exitosa y mantener la toma de decisiones futuras. Al tener todos estos datos enfocados y anotados, nos permite identificar cuáles son las consecuencias o las problemáticas presentes en la empresa, tanto en los costos como en los presupuestos, para así identificar y analizar los éxitos futuros de esta empresa. Bueno, los objetivos a tratar son definir los conceptos de la contabilidad, costo y presupuestos, explicar la importancia de la contabilidad, el costo y el presupuesto en las empresas, identificar los componentes clave de la contabilidad, costos y presupuestos, analizar la aplicación de la contabilidad, el costo y el presupuesto en la empresa. Es muy importante. La contabilidad, el costo y presupuesto son fundamentales para las empresas porque permiten tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera, identificar las áreas a mejorar en la eficiencia y la productividad, establecer metas, objetivos financieros claros y seguros para la empresa, evaluar el desempeño financiero de la empresa. En este mapa conceptual hablaremos sobre la contabilidad, costo y presupuestos. Hablaremos temas claves, digamos pocos pasos claves. Bueno. La contabilidad pues registra las transacciones financieras, clasifica transacciones financieras, prepara estados financieros. Los costos pues identifica los costos directos e indirectos, calcula el costo de producción, como la mano de obra, el incremento de la materia prima, pero entonces el análisis del costo y beneficio, entonces cuánto se gastó en X producto y cuánto fueron sus beneficios. El presupuesto pues establece ingresos y gastos, identifica la intervención financiera, monitorea el desempeño laboral. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el proceso de registro, clasificación y reporta las transacciones financieras de una empresa. A continuación le presentamos los elementos clave de la contabilidad. Registro de transacción. Es el proceso por el cual se anotan todas las transacciones financieras de la empresa como ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Clasificación de transacciones. Pues es el proceso por el cual se agrupan las transacciones en categorías como ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonios. Estados financieros. Se refiere a los informes que se preparan a partir de la información contable con el balance general, el estado del resultado y el análisis flujo de efectivo. El análisis financiero se refiere al proceso de análisis de la información contable, decisiones informadas sobre la gestión financiera de la empresa. Elementos de la contabilidad. Activos. Se le llaman a los recursos que posee la empresa como efectivo, cuentas por cobra, inventarios, propiedades, plantas y equipos. Los pasivos son las deudas que tiene la empresa como deuda para pagar, préstamos, obligaciones, como pago de la energía, gastos del agua y así sucesivamente. Patrimonio, al valor neto de la empresa que se calcula restando los pasivos de los activos, o sea, de los gastos y de los gastos y de las ganancias. Ingresos, a los ingresos que genera la empresa como ventas, servicios y otros ingresos.
Gastos. A los gastos se incurre en la empresa como costo de producción, gastos de energía y administrativos. Bueno, hablaremos sobre los costos. El costo se refiere pues, al gasto incurrido para producir bienes o servicios. A continuación le presentamos los elementos del costo. Costo de producción. Se deduce a los gastos incurridos para producir bienes o servicios como materia prima, mano de obra, gastos generales de la producción. Costo de venta se refiere a los gastos incurridos para vender el producto o servicio como comisiones, publicaciones, gastos de administración. Costos administrativos se refiere a los gastos incurridos para la administración, como la empresa, como salarios, adquirir y gastos de oficina. Elementos de costo. Materia prima se refiere a la materia utilizada para producir el bien o servicio. Mano de obra se refiere a los salarios y beneficios pagados a los empleados. Gastos generales de la producción se refiere a los gastos incurridos a partir de producción, bienes y servicios como electricidad, agua y mantenimiento. Gastos de venta se refiere a los gastos incurridos para vender los productos o servicios como comisiones, publicidad, gastos de administración o también siempre entrega. Gastos administrativos se refiere a los gastos que incurren en la administración de empresas, salario, alquiler y ganancias. ¿Qué son los presupuestos? Es un plan financiero que establece los ingresos y gastos previos para el periodo determinado. A continuación le presentamos los elementos claves del presupuesto. Ingreso previsto. Se refiere a los ingresos que se espera generar en un periodo determinado. Gastos previstos. Se refiere a los gastos que se espera incurrir en un periodo determinado. Flujo de efectivo. Se refiere al movimiento de efectivo que se genera en un periodo determinado. Elementos del presupuesto. Presupuesto de ingresos. Se refiere al plan de ingresos previsto para un periodo determinado. Presupuesto de gastos. Se refiere al plan de gastos previstos para un periodo determinado. Presupuestos de inversión se refiere al plan de inversiones previstas para un periodo determinado. Presupuesto de financiación se refiere al plan de financiación prevista para un periodo determinado. Es decir, que el presupuesto se evalúa en periodos determinados como en el mes. Entonces, ¿cuánto se vendió en el mes? Tanto. ¿Qué gastos hubieron? Tantos. Entonces, esto es lo que se planifica en el mes. Para asimismo saber cuáles son las ganancias, cuáles son las ventas y cuáles fueron los gastos implementados en ese mes. La planificación es un proceso clave en la contabilidad de costos y presupuestos, ya que implica establecer metas, objetivos financieros claros y precisos, identificar los recursos necesarios para alcanzar las metas y los objetivos previstos, desarrollar un plan para asignar los recursos, monitorear y evaluar el desempeño financiero. Entonces, al planificar nos permite cumplir cuáles son las metas que queremos lograr en un mes determinado o en un periodo determinado para la empresa, ya sea en un año o en meses. Entonces, planificar es la pieza clave y fundamental para ver el crecimiento de la empresa. Conclusiones. Es muy importante conocer el concepto de contabilidad, costo y presupuestos, los cuales son piezas claves en las empresas. La contabilidad permite registrar y clasificar las transacciones financieras, mientras que los costos se refieren a los gastos incurridos para producir bienes y servicios, ¿cierto? El presupuesto es un plan financiero que establece los ingresos y gastos previstos para un periodo determinado, como les indicaba. Al entender estos conceptos y aplicarlos de manera efectiva a las empresas, es fundamental para la toma de decisiones futuras y alcanzar sus metas financieras. Porque es importante, al tener todo en orden, al conocer cuál es la contabilidad, cuáles son los costos, cuáles fueron sus gastos y cuáles fueron sus inversiones para ese mes, allí podemos identificar si se presentan problemáticas, si se presentaron éxitos, entonces allí se mira, se va evaluando cada una de las ventas propuestas y se llega a un análisis verificando si hubieron pérdidas o ganancias. Si hubieron ganancias, pues la empresa va obteniendo éxitos y si hubieron pérdidas, pues entonces la empresa tomará
cartas en el asunto, ejecutando pues nuevas estrategias para mejorar esta situación. Eso es muy importante tener los libros de contabilidad al día para así obtener una empresa con éxitos y poder identificar las problemáticas presentes y también pues verificar cuáles han sido los grandes beneficios de la empresa, cómo ha ejecutado la empresa, si ha tenido grandes avances o ha disminuido sus avances. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos. También aquí trabajamos con las referencias bibliográficas, entonces allí se las dejo de costo y presupuestos. Bueno, les voy a dejar una pequeña frase que es: querer es poder y poder es querer. No tiene nada que ver, digamos, ¿qué? Con este tema, pero, o sí, porque es muy importante querer lograr algo. Si uno quiere lograr algo, realmente uno busca la forma de cómo conseguirlo y cómo entender el tema. Y para mí este curso ha sido muy chévere porque la verdad no creí que fuera tan importante conocer los costos y presupuestos, pero poco a poco que fuimos identificando cada uno de los temas de las tareas, pues fui viendo la importancia que tiene la contabilidad, ya que si uno no tiene los registros puestos, digamos, llevar los datos de la empresa, pues literalmente no va a tener avance ni va a conocer cuáles fueron sus ganancias en el mes. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes para ponerlos en la vida útil. Así no tengamos una empresa o cada uno trabaje en su casa, en su hogar, digamos, ejemplo, como agricultores, a veces cultivamos, entonces nosotros no llevamos un control, digamos, de cuánto implementamos en el cultivo, cuáles fueron sus ganancias, bueno, sus pérdidas. Entonces, realmente es muy importante anotar todo esto para así obtener, pues, cuáles fueron las ganancias de este cultivo. Entonces, toda la inversión que implementamos, los gastos, la mano de obra, el transporte, entonces, todo esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de saber cuáles fueron las ganancias y el éxito y si a un futuro podemos seguir cultivando el mismo producto o no. Entonces, eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Tutor, también muchísimas gracias por su aporte, por su apoyo. La verdad fue excelente cada uno de sus puntos de vista en los temas. Entonces, en los avances que uno daba, usted ponía que si eran interesantes, si eran buenos o eran malos, tutora. Entonces, muchas gracias por su tutor, por su punto de vista. Les agradezco que tenga unas felices fiestas, que Dios los bendiga y muchas gracias a todos los oyentes. Quienes con muchas gracias, que Dios los bendiga.